La comunidad misionera setecana presenta Héroes cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 16. A lo largo del río Zambeze. Los Livingstone no fueron los únicos pasajeros del Pearl. Otros 6 hombres, contratados por la Real Sociedad Geográfica, viajaron a bordo para ayudar a David a explorar el río Zambeze, el comandante Bedingfield, de la Marina Británica, el Dr. Kirk, médico y botánico, Richard Thornton, geólogo, Tom Baines, artista, George Rae, ingeniero, y Charles, hermano menor de David, que fue contratado como consejero espiritual del grupo. David y los 6 hombres pasaron muchas horas apiñados, planeando su viaje río arriba, mientras el Pearl era zarandeado en su travesía hacia Ciudad del Cabo. Y aunque hicieran grandes planes, poca idea tenían de las dificultades que les esperaban. En la bodega del Pearl, iba almacenado, en 3 secciones, un vapor de ruedas de fondo plano proporcionado por el gobierno británico. Los hombres tendrían que armar con tornillos las 3 secciones del vapor cuando llegaran a su destino. La embarcación se llamó Ma Robert, en honor de Mary Livingstone. Los africanos la llamaban Ma Robert, o madre de Robert, su hijo primogénito. Con vientos favorables de popa, el Pearl navegó raudo y atracó en Ciudad del Cabo a finales de abril de 1858. Robert Maafat les dio la bienvenida y recogió a Mary y Zouga para escoltarles hasta Kuruman. Mary y Zouga esperarían a David en Kuruman hasta que él hubiera establecido una pequeña base en el curso alto del río Zambeze. Mary viajaría después por tierra para reunirse con él. David no quiso permitir que Mary y Zouga le acompañaran en esta ocasión porque el curso bajo del Zambeze era bastante insalubre y sus vidas peligraban. Mary estaba encinta y David no quiso hacer otro largo viaje con un niño y una esposa embarazada. El Pearl navegó desde Ciudad del Cabo hasta Quelimane. Tan pronto como llegaron los hombres a su destino, David se alegró de que su esposa estuviera a buen recaudo en Kuruman. Parecía que todo lo que podía ir mal salía mal. Aunque las partes del Ma Robert se descargaron y George Rae las montó, la embarcación, de nuevo diseño, resultó defectuosa. Tenía una vía de agua y necesitaba enormes cantidades de leña para alimentar la caldera. A veces les llevaba un día y medio cortar suficiente leña para mantener el Ma Robert funcionando por un solo día. La caldera requería también unas 4 horas de espera hasta que almacenaba suficiente vapor para impulsar la embarcación. Y cuando finalmente avanzaba a toda máquina, un niño podía remar, en canoa, más rápido que la velocidad que desplegaba el Ma Robert. El calado del vapor era también más profundo de lo deseable y los hombres tenían a menudo que saltar al agua y vadear hasta la orilla y, valiéndose de una maroma, sacarlo de los bancos de arena en que encallaba. Todo esto hubiera sido pesado en las mejores circunstancias, pero la quiebra de salud de los hombres hizo que la aventura resultara una pesadilla. Todos ellos habían leído el libro de David antes de partir de Inglaterra, pero no habían comprendido que él nunca se quejaba de enfermedad ni de salud precaria. La malaria, la cual David había descrito en su libro como un poco peor que un resfriado común, se cebó en los hombres, junto con sus efectos debilitantes como el vértigo, el delirio y los vómitos constantes. Los hombres también sufrieron a causa de la picadura de otros mosquitos, las úlceras tropicales y las garrapatas. No estaban en absoluto contentos y al cabo de poco tiempo surgieron disputas entre ellos. George Rae se burlaba del capitán Bedingfield asegurando que él sabía gobernar mejor la embarcación. El capitán Bedingfield, por su parte, se quejaba de todo. Charles Livingstone y Tom Baines se pusieron tan enfermos, por causa de la malaria, que no salieron de la cabina durante días. Y cuando lo hicieron, los otros acusaban a Charles de no hacer trabajo alguno. David tuvo que intervenir a menudo, como padre que intenta controlar a niños que se pelean, y, en privado,
llegó incluso a pensar que tenían algo de razón por lo que tocaba a Charles. El grupo tardó 3 meses en llegar a Tete. David se alegró de reunirse con los ayudantes Macalolo que se habían quedado allí cuando viajara a la costa hacía más de 2 años. De los 100 hombres que iniciaron la marcha, quedaban 70. Los otros 30 habían muerto de viruela o sido asesinados. No obstante, los que quedaban habían recibido buen trato y tenían demasiada prisa en volver al Inyanti. Unos pocos se apuntaron como miembros de la tripulación del Mar Robert. Ellos antes habían confiado sus vidas a David y él no les había defraudado. A medida que el Mar Robert ascendía lentamente por el río Zambeze, resollaba tanto que la tripulación le puso el apodo de asmático. 2 días después de salir de Tete, el agua se hizo más turbulenta, y grandes cantos rodados comenzaron a sobresalir en el río. David sabía que estaban penetrando en la garganta de Quebrabasa. En su viaje a la costa, 2 años antes, el comandante portugués de Tete le había informado que el río era navegable hasta las cataratas Victoria y que solo había pequeños rápidos a lo largo de su curso. David supuso que este era uno de ellos y esperaba abrirse camino a través de él. Pero mientras el agua hervía y se espumaba sobre, y en torno a las piedras, y el Mar Robert luchaba por abrirse camino en la ondosa corriente, David tuvo que asumir la realidad. La embarcación no podía continuar. Pero David había llegado demasiado lejos como para abandonarla. Tenía que haber una vía a través de los rápidos. David pensó que necesitaba explorar un poco a pie para medir la longitud de los rápidos y la mejor manera de salvarlos. «Vamos», gritó David superando el rugido del agua, «yo voy a seguir adelante». 4 hombres Macalolo dieron un paso al frente. «Nosotros vamos contigo», anunciaron. «Yo también», añadió el Dr. Kirk. «Muy bien», aprobó David, «pero tendrán que seguir mi ritmo si no quieren quedarse atrás». Los 6 hombres saltaron a la orilla y comenzaron a trepar por las gigantescas piedras. Pero los cantos rodados eran muy suaves y resultaba difícil sujetarse bien a ellos para no resbalar y caer. Las piedras estaban tan calientes que quemaban. Esto no pareció importarle a David, pero los pies de los hombres Macalolo se llenaron de ampollas y las suelas de las botas del Dr. Kirk se desgastaron, lo que le dificultó la marcha. Llegó un momento en que 3 de los Macalolo se regresaron, pero David siguió adelante. Estaba decidido a encontrar algo que le brindara esperanza. Por fin, llegaron hasta una roca de 90 metros de altura cubierta de líquenes. David, el Dr. Kirk y los otros 3 Macalolo escalaron juntos por una cara de la roca. Cuando llegaron a la cima, captaron una deprimente visión panorámica de lo que tenían por delante. Los rápidos se extendían hasta donde alcanzaba a ver el ojo. «Debe de haber unos 50 kilómetros de rápidos», exclamó David, observando sombrío los cantos rodados y las aguas turbulentas del río. «Estos no son rápidos de poca monta. No hay manera de navegar por ellos». Ninguno pronunció palabra cuando volvían a la embarcación. David no podía escapar a la realidad de la situación. El río Zambeze no era navegable hasta las cataratas Victoria. No había un fácil acceso a la meseta en donde había imaginado que se podía establecer una gran base de misión. David tendría que explorar otras regiones para hallar un emplazamiento más idóneo. A regañadientes, mandó a la tripulación cambiar el rumbo del Mar Robert y enfilar hacia Tete. Todos los que iban en la embarcación estaban hartos de la situación cuando llegaron a Tete. David escribió de inmediato a Adaric Murchison, de la Real Sociedad Geográfica, para preguntarle si había alguna manera de que construyeran una embarcación más potente para ser enviada a África. Luego, David quiso explorar el río Siaiyar, que descendía del norte, y ver si conducía hacia el interior, a zonas más prometedoras. Esta vez dejó atrás la tripulación original, excepto el Dr. Kirk. Los otros estaban demasiado enfermos o quejumbrosos para que mereciera la pena llevarlos. El río Siaiyar estaba lleno de lentejas de agua que se enredaban en los remos del Mar Robert y se enroscaban en el motor, provocando constantes paradas. En consecuencia, el avance contracorriente fue muy laborioso, pero los hombres llegaron finalmente a una aldea llamada Magomero, que pertenecía a la tribu Mangangis. El clima de la región era razonablemente suave y la aldea estaba situada entre colinas y alejada de pantanos palúdicos. David pensó que sería una magnífica ubicación para una futura obra misionera. Llamó a la zona tierras altas del Siaiyar. Avanzando más hacia el norte, volvió a encontrar rápidos insuperables. En esta ocasión también había unas cataratas, a las que puso el nombre de Adaric Murchison, de la Real Sociedad Geográfica,
esperando, sin duda, que este gesto ayudara a reforzar su petición de un vapor mejor y más grande. Los hombres se vieron obligados a regresar, pero en 2 viajes subsiguientes de exploración, por varios afluentes del río Siayar, se obtuvo mejor resultado. En septiembre de 1859, David y el Dr. Kirk descubrieron 2 lagos situados entre altas montañas. El primero, el lago Sirva, tenía unos 80 kilómetros de longitud, mientras que el segundo, el lago Nyasa, era demasiado largo para reflejarlo en un mapa. Cuando los hombres regresaron a Tete después de descubrir los 2 lagos, varias cartas les esperaban. Una era de Mary. David estaba seguro de que ella le había escrito antes, pero sus misivas no habían podido llegar a su destino. Las manos le temblaban al abrir la carta. Leyó de pasada y ante sus ojos destacaron 2 palabras: Anna Mary. Mary había tenido otra niña el 16 de noviembre de 1858, hacía casi un año. Mary quería saber cuándo podría reunirse con su marido y si había logrado establecer la base de misión en el alto río Zambeze. No fue fácil para David el responder a su carta con la noticia de que a lo largo del río Zambeze se habían topado con muchos kilómetros de rápidos infranqueables y que no tenía idea de cuándo sería para ella seguro el reunirse con él. David recibió también una carta de la Sociedad Misionera de Londres informándole que se disponían a enviar misioneros a los Makalolo. David emitió un gemido al leer la carta. Los Makalolo no estaban preparados para recibir misioneros permanentes. David no había tenido aún oportunidad de volver al territorio Makalolo para ver cómo iban las cosas y charlar con el jefe Sekeletu acerca de la llegada de misioneros que fijaran su residencia permanente entre su pueblo. Pero nada podía hacer David al respecto. Los misioneros ya estarían viajando hacia las espesuras del África Central. Aunque David intentó tener fe, le disgustó pensar en lo que les podría ocurrir. En marzo de 1860, varios ayudantes Makalolo que habían salido con David de Linyanti, le rogaron que les condujera hasta su casa. Navegaron en canoa hasta el desfiladero Quebrabasa y desde allí siguieron caminando. Por el camino, hallaron señales de la trata de esclavos. Atravesaron aldeas quemadas y hallaron pilas de huesos humanos y gentes hambrientas. Aquel panorama entristeció mucho a David, pero, al mismo tiempo, fortaleció su determinación de abrir la zona al comercio y otras influencias de la civilización. Tal como estaban las cosas en el presente, la tribu que poseyera más rifles y otras armas podía aterrorizar a cualquiera que le pareciera, y no había leyes ni gobiernos que se lo impidieran. David entró en la aldea de Seseke, en territorio Makalolo, acompañado del Dr. Kirk y trató de ver al jefe Sekeletu. Se llevó una gran sorpresa cuando por fin le localizó. Tenía el cuerpo cubierto de supurantes úlceras que no cesaba de restregarse. Tanto David como el Dr. Kirk dictaron el mismo diagnóstico, un eczema agudo que había convertido al jefe en un náufrago a la deriva. Le trataron lo mejor que pudieron con ungüento de sulfato de zinc y las úlceras comenzaron a sanar. Sin embargo, David sabía que una vez que se acabara el ungüento, retornaría el eczema. Tal vez se debiera a la larga enfermedad, David lo ignoraba, pero el jefe Sekeletu había cambiado muchísimo desde la última vez que lo vieron. El jefe culpó a muchos de los suyos de haber sido hechizado con una enfermedad y el hechicero practicó muchos asesinatos rituales. David notó que el pueblo Makalolo no amaba ni respetaba a su jefe como antes lo hacía. El Dr. Kirk fue a investigar cierto rumor que había oído en relación con algunos blancos cerca de Linyanti. Volvió con malas noticias. 2 familias, compuestas de 4 adultos y 5 niños, habían sido ciertamente enviadas por la Sociedad Misionera de Londres. Lamentablemente, el Dr. Kirk no había podido ver a los blancos en persona porque lo único que quedaba de ellos eran sus tumbas. 3 adultos y 3 niños habían muerto a las pocas semanas de llegar a Linyanti. El último adulto sobreviviente y 2 niños huyeron en dirección a Kuruman. David sintió náuseas. La muerte de aquellas personas había sido inútil y se regañó a sí mismo por haber contribuido involuntariamente con apasionadas charlas a presentar la necesidad de misioneros cuando estuvo en Inglaterra. David no quiso quedarse mucho tiempo en Makalolo. El 17 de septiembre de 1860, el Dr. Kirk y él iniciaron el viaje de regreso a la costa. Por el camino, David se convenció de que podían esquivar los rápidos de Quebrabasa con sus canoas. En parte llevaba razón. Su canoa pudo sortear miles de cantos rodados, pero la del Dr. Kirk no lo logró. La canoa zozobró, con lo que todos los libros, revistas e instrumentos del Dr. Kirk cayeron a las turbulentas aguas.
y aunque el doctor pudo ser rescatado, todo lo que poseía se perdió. Cuando los hombres llegaron a Tete, David sintió un gran desánimo. Y, por si fuera poco, el mar Robert encalló en un banco de arena. Llegado este punto, David ya estaba harto de la problemática embarcación y la abandonó a su suerte en el mismo sitio donde había encallado. En enero de 1862, David recibió una carta que al mismo tiempo deseaba y temía. Mary se había cansado de esperar el momento oportuno para reunirse con su marido. Iba a navegar desde Ciudad del Cabo a Quelimane, donde llegaría a fines de mes. De momento, dejaría a Zouga y Anna con sus padres en Curuman. Cuando ella y David hubieran establecido un hogar permanente, entonces iría a recogerlos. Mary viajó en el mismo barco con las esposas de 4 misioneros que David había escoltado hasta Magomero, en las tierras altas del Siayar, donde pretendían establecer una base de misión. Estos misioneros pertenecían a la misión Universidades al Centro de África, fundada después que David disertara en las universidades de Oxford y Cambridge durante su estancia en Inglaterra. Los estudiantes se inspiraron tanto en lo que David les habló que crearon un grupo para enviar misioneros al África. El encuentro de David y Mary fue un poco extraño. 4 años habían transcurrido desde la última vez que se separaron. David estaba mucho más demacrado. Él supuso que Mary acompañaría a las otras esposas hasta la nueva base de misión de Magomero y que se quedaría con ellas, pero Mary tenía otra idea. Dijo a su marido que no se separaría de él, no importa lo que éste opinase. Como Mary era bastante terca, David cedió, aunque aborrecía que ella tuviera que habitar en zonas pantanosas en las que sus responsabilidades parecían sumirle. Cualquiera de las dos opciones resultó fatal. Las esposas de los misioneros debían reunirse con sus maridos a medio camino de Magomero y partieron con sus guías. Pero llovió mucho en la región por aquellos días y sus maridos se retrasaron. Mientras ellas esperaban la llegada de sus maridos, cayeron víctimas de la disentería, la malaria y el hambre. Todas estaban muertas cuando sus maridos se presentaron. Mary y David vivieron juntos y felices 2 meses y medio. David estaba ocupado en el montaje de un pequeño vapor que le había sido enviado desde Inglaterra en el mismo barco que transportara a Mary y a las esposas de los misioneros. El barco, diseñado por el propio David, fue llamado Lady Nyasa, nombre del lago que esperaba explorar con él. David había satisfecho 6.000 libras por el vapor, dinero procedente en su mayor parte de los beneficios del libro, pero a medida que trabajaba en él, sabía que merecía la pena. Era una nave robusta y muy adecuada para navegar por ríos poco profundos. En abril de 1862, Mary enfermó de malaria. Fue su primer encuentro con esa enfermedad y su cuerpo no respondió bien. Al ser atendida día y noche por David y el Dr. Kirk, ella recibió la mejor asistencia médica que se podía obtener en África, pero no fue suficiente. Su vida se fue diluyendo, y el 22 de abril, una semana después de caer enferma, falleció, a la edad de 41 años. David la enterró bajo un enorme árbol baobab. Ante la tumba de su esposa, recordó los versos de su poema, escrito con tanta ternura y esperanza: yo te asistiré mientras viva, tú me cuidarás cuando muera. Y así sucedió. Mary había llegado para acompañarle, ayudarle y cuidar de sus necesidades. Y él la había visto morir. África se había cobrado la vida de quien él más amaba, y por primera vez desde que llegara al continente, David dudó si tendría agallas para continuar. En su diario escribió: he llorado sobre ella, quien bien se merecía muchas lágrimas. La amaba cuando me casé con ella, y cuanto más la conocí, más la amé. Por primera vez en mi vida tengo deseos de morir. Pero no había llegado para David Livingstone la hora de rendirse. Todavía tenía importantes tareas que llevar a cabo.